Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a presentar un informe especial que tiene que ver con la era Pizzi. Como siempre, síganme en Instagram, síganme en Twitter, en mis direcciones, en @JuanPabloMarrón, y también suscríbanse y denle campanita a este canal de YouTube. La era Pizzi. La verdad que es una era exótica en la vida de Racing. Por sobre todas las cosas, porque ha sido un entrenador que ha convivido permanentemente con el partido a partido. No han existido en la historia de Racing entrenadores que, conviviendo con el partido a partido, hayan sobrevivido durante tanto tiempo. Pizzi convive con el partido a partido prácticamente desde la fecha inicial de su debut como entrenador de Racing. Aquel partido que perdió con Banfield 2-0 en Peña y Arenales, y con el cual enhebró 3 partidos más sin conseguir el triunfo. Empató con Aldo Civi de local, empató con Estudiantes en La Plata, y llegó a aquella fatídica derrota frente a River 5-0, en lo que era la chance para Racing de obtener una nueva Copa Nacional, la Supercopa Argentina, que termina perdiendo por goleada, y que en los 4 partidos iniciales ponen a Juan Antonio Pizzi contra las sombras. Pizzi no solo convivió con jugarse el cargo partido a partido o durante algunas series o grupos de partidos, sino que también ha sido un entrenador que en Racing ha convivido con momentos de ilusión y expectativa muy altos debido a buenos resultados que obtuvo como entrenador, y golpazos muy sensibles, golpes muy terribles, que fueron los golpes que lo invitaron al club a replantearse seriamente su contratación en más de una oportunidad. ¿Cómo ha sobrevivido Pizzi? ¿Cuál es el estilo del entrenador? ¿Es un técnico ofensivo? ¿Es un técnico defensivo? ¿Es un técnico que ha mutado de sistema, de nombres durante toda su estadía, desde cerrando el mes de enero del 21 hasta estos días en la previa del partido frente a Independiente? ¿Cómo le ha ido a Pizzi en general al cabo de 31 partidos dirigidos? ¿Cuántos jugadores han pasado de la consideración extrema a la desconsideración absoluta? ¿Cuántos futbolistas fueron titulares y pasaron a entrenarse con la reserva? ¿Cuántos futbolistas que parecían estar muy lejos de la consideración de Pizzi hoy son titulares indiscutidos? El tema Lisandro López, un futbolista que se había ido en la previa del arribo de Pizzi y que dentro de un mercado de pases que tiene que ver con la segunda parte del año, llegó prácticamente sin pretensión por parte del entrenador y del club, porque fue una decisión por parte de el mejor futbolista de Racing de los últimos años, junto con Diego Milito, posiblemente uno de los mejores productos de la cantera de la historia del club. Y al mismo tiempo, esto que sucedió después del partido frente a Gimnasia, Lisandro López manifestando abiertamente que el entrenador no estaba informado acerca de su actualidad, y el mensaje que deja explícito, al que después se suma Darío Sitanich en el partido frente al Aldo Civi en Mar del Plata, frente a Sarmiento en Junín, en donde se manifiesta abiertamente, frente a Sarmiento en Avellaneda, en donde se manifiesta abiertamente que a Racing le falta fútbol, que a Racing le falta juego. ¿Cuáles han sido las marcas de este ciclo? Justamente los cambios abruptos, los cambios partido a partido, las victorias sin sustento y las derrotas contundentes, el invicto en los clásicos después de ser goleado frente a River 5-0, la victoria frente a Independiente, el empate con River en el Monumental, después de haber perdido 5-0, no es un resultado para que Racing festeje, pero es un resultado que en ese momento valió. Eliminar a Boca en las semifinales de la Copa de la Liga, perder con Colón 3-0, perder con Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0, ser goleado por Godoy Cruz 4-2 en Avellaneda, perder con Arsenal en Sarandí 2-1, ganarle a San Pablo en Brasil con suplentes, empatar un buen partido con San Pablo en condición de local, eliminar a Vélez, que había sido el mejor de la fase regular de la Copa de la Liga, empatar en San Pablo 1-1 por los octavos de final, perder en condición de local 3-1 y quedar eliminado en los octavos de final. Un ciclo de extremos, de permanentemente estar entre un lado y el otro, de manera abrupta, en muy poco tiempo, con muchos partidos agrupados en el primer semestre del año. ¿Cuántas veces Pizzi puso su cargo en riesgo? ¿Cuántas veces estuvo en riesgo su cargo por decisión del club?
Pizzi, después de perder 5-0 con River, se jugó el puesto contra Central, ganó 1-0. Y parecía que se iba a jugar el puesto en los partidos siguientes. Cuando Racing le gana a Central 1-0, consigue ganarle a Platense en Vicente López 2-0, elimina milagrosamente a Sportivo Belgrano de San Francisco en Arsenal 3-1 y le gana a Argentinos Juniors 1-0, después empata 0-0 con River. Puesto asegurado por un tiempo. ¿Qué sucede después? Pierde 4-2 con Godoy Cruz, le gana a Independiente, pierde con Arsenal, le gana a Colón, previamente empata con Rentistas en Uruguay, y cuando empata con Rentistas en Uruguay, después de la derrota en Sarandí, otra vez el puesto parecía ponerse en riesgo, pero Racing le gana a Colón, con mucha solvencia, al que terminaría siendo campeón y al que Racing enfrentaría en la final, 2-1 en Avellaneda, con un buen rendimiento de muchas variantes que Pizzi realizó para ese partido, y otro espaldarazo, pero era la segunda vez que se jugaba el puesto, y se lo va a volver a jugar. Porque más allá de un triunfo agónico contra Sporting Cristal en Avellaneda por 2-1, Racing va a enhebrar un par de partidos que no van a terminar siendo buenos. Por ejemplo, la derrota frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, 1-0, que lo dejaba prácticamente afuera en la fase regular de la Copa de la Liga Profesional. Y llega el partido con San Pablo en Avellaneda por la Copa Libertadores, el tercer partido de la fase de grupos, con Mohamed prácticamente contratado, quien sostuvo en off, en más de una oportunidad, que había tenido ya vínculo con la dirigencia de Racing y que estaba previo a acercarse a una contratación. Mohamed no va a llegar. Racing va a tener un partido interesante frente a San Pablo, va a ganarle a San Lorenzo 2-0, con mucha holgadez, contundencia y buen fútbol, y en un partido determinante, el plantel vuelve a respaldar al entrenador y a respaldarse desde ya, y llega a los cuartos de final en donde elimina a Vélez, al mismo tiempo gana en Perú, le gana a San Pablo con los suplentes, golea a Rentistas, elimina a Boca y llega a la final con Colón. Racing pierde 3-0, pero Pizzi ya no estaba en duda en el cargo. Hasta allí se había jugado el puesto en 3 oportunidades. Y cuando queda eliminado frente a San Pablo, después de empatar en Brasil y antes habiendo empatado con Vélez en el nuevo torneo local, una vez más parecía jugarse el puesto en los partidos frente a Gimnasia, frente al Aldosivi de Mar del Plata, en el partido frente a Sarmiento. Saca 7 puntos de 9 y vuelve a posicionarse. ¿El clásico frente a Independiente aparece como una posibilidad para que Pizzi se juegue el puesto? Es una gran pregunta, dependerá de las formas. Pero al cabo de 31 partidos dirigidos y un porcentaje de eficiencia que relativamente es bastante alto, en relación a lo que produjo, en relación a cómo se lo observa, en relación a la inestabilidad de este cuerpo técnico durante todo este tiempo, parece que la historia da como para que Pizzi siga. Es un caso súper curioso y es un caso súper exótico, porque ha nadado en la incertidumbre de manera permanente. Y además, ha tenido a favor que no ha convivido con el público presente en el estadio de Racing. Lo cual, en relación a una resistencia muy marcada que se pudo haber dado en algunos partidos, no lo sabemos de qué manera se hubiesen dado los partidos con público, si el resultado hubiese cambiado, si hubiesen sido mejores los resultados. Si no, no está claro. No está claro para nada. Entonces, dentro de toda esta historia, Pizzi también ha sabido sobrevivir porque tuvo el plus de no contar con la resistencia en el lugar de los hechos. Y ha tenido una convivencia difícil. Porque no solo tuvo la incomodidad de verse expuesto por un genuino y muy interesante testimonio de Lisandro López una vez terminado el partido frente a Gimnasia, en donde Pizzi no da conferencia de prensa, en donde Pizzi en la semana anterior había advertido que no le pregunten más por Lisandro López y su titularidad, porque si iba a hacer la pregunta de todos los partidos, él ya aclaraba que no la iba a contestar. Contestó Lisandro López, ingresando y en los micrófonos. Pizzi nunca más habló después de aquello. Nunca más brindó su testimonio. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta los altercados que tuvo discursivamente Pizzi desde que es entrenador. Porque no hay que olvidarse que dentro de todo este ciclo que tiene más partidos ganados que perdidos, que tiene el hecho de haber llegado a una final, pero en la que se perdió por goleada, que tiene el hecho de no haber perdido ningún clásico, pero después de perder con un clásico 5-0 en una final también,
que tiene el hecho de haber ganado la fase de grupos de Libertadores y haber avanzado 2 fases de Copa Argentina, pero que tiene la eliminación prematura de los octavos de final de la Copa Libertadores, que está invicto, puntero y sin goles en contra en el campeonato local, pero no se sabe a lo que juega. Dentro de toda esta historia, que es Pizzi en Racing, que está muy expresada en puntos opuestos de manera permanente, hay que destacar también que ha tenido algunos testimonios poco felices en relación a la comisión directiva. Cuando Racing pierde 5-0 con River y después le gana 1-0 a Central por la Copa de la Liga Local, Pizzi dice que le hubiese gustado, a excepción del Mago Capria, que sí lo apoyó, tener un apoyo institucional. Víctor Blanco le responde, el apoyo es que siguió siendo el entrenador. Si no hubiese estado apoyado, hubiese sido despedido. Fue el primer punto que dio la sensación, no que quebró una relación, pero que sí ya había manifestado una diferencia en un tiempo súper prematuro, porque recién había empezado el ciclo, iban apenas 5 partidos. Eso en primera instancia. Después hubo otros testimonios. El testimonio que estuvo asociado al postpartido frente a San Pablo y lo que parecía la contratación de Antonio Mohamed, en donde Pizzi ya decía que había una campaña en su contra. En donde dio a entender que la campaña era desde el club hacia quiénes. Desde el club hacia dónde. En la voz de quiénes. Algo que también generó un montón de interrogantes. Y cuando Racing elimina a Vélez en los cuartos de final de la Copa de la Liga, también existe otra declaración, que tiene que ver con que nadie tenía que ratificar lo que para él era un proceso que tenía los objetivos cumplidos. Haber pasado la primera fase de Libertadores, haber pasado la primera fase del campeonato local, meterse en semifinales, ganarle Independiente y estar dentro de todo acomodado a cierto protagonismo. La verdad que Pizzi sobrevivió a un montón de cosas y lo que más ha llamado la atención es la cantidad de cambios y jugadores utilizados durante todo su ciclo, durante los 31 partidos. Ustedes seguramente ya se habrán olvidado de algunas formaciones, sin subestimarlos y subestimarlas, de algunos cambios. Yo me tuve que tomar el trabajo de ir partido por partido y ver formación por formación para que nos demos cuenta de que yo también me había olvidado, estando casi todos los días con esta historia, de todos los jugadores que han sido utilizados, que realmente son un montón. Y vamos a prestar atención, vamos a ir partido por partido y vamos a observar la cantidad de jugadores utilizados, de sistemas, de formaciones y de funciones en la era Pizzi a lo largo de este 2021. Mirá, el primer partido de la era Pizzi es la derrota frente a Banfield, 2-0. Ustedes observen la formación de Racing, que ya tiene nombres que no son habituales en los tiempos de hoy. Pichud por el costado derecho, la presencia de Soto por el costado izquierdo, Rojas que arranca siendo titular dentro del equipo, Alcaraz, Zitanich y Cuadra, delantero de Racing. Racing va a perder frente a Banfield aquel primer partido 2-0 y ustedes observen a lo largo de lo que va a ser toda la era Pizzi la gran cantidad de variantes que van a existir. Va a llegar el partido frente al Dosivi, en el que Racing va a sufrir mucho para conseguir un empate, y ya hay más cambios todavía, porque al primer equipo de Racing vuelve Orban, porque aparece Melgarejo por Soto, que tuvo un mal partido frente a Banfield, porque Fertoli fue titular hoy en Talleres de Córdoba, porque aparecía Chancalay por primera vez y porque Reniero, hoy jugador de Argentinos, era titular en aquel partido que Racing perdía y que logra empatar. Más allá de las buenas presentaciones de los refuerzos que terminaron convirtiendo, como Chancalay y Reniero. Racing va a empatar frente a Estudiantes de La Plata. Un pobre empate que deja más preocupado a Racing, es lo que dijo el diario Crónica después de aquel partido. Y otra vez las variantes, porque de 6 jugadores utilizados frente a Banfield que sufrieron cambios, 5 jugadores frente al Dosivi, frente a Estudiantes aparecen Fabricio Domínguez como titular y también Copetti, que después de convertir va a ser titular dentro de este equipo. Los cambios van a seguir, los partidos también, el equipo ha mostrado una mejoría, había manifestado Pizzi, hasta que llega la categórica derrota con River 5-0 en lo que fue la Supercopa Argentina. Racing para ese partido solo va a agregar a Joaquín Novillo. Derrota con River,
cuestionamientos muy serios. Derrota con River, cuestionamientos muy serios. River campeón lujoso, Racing una vergüenza. Contundente título del diario Crónica, hasta que llega el partido frente a Central, donde Racing va a cambiar mucho. Esqueloto titular, Mena titular, Moreno titular, Alcaraz que volvió al primer equipo y Lovera, para que Racing tenga un rato de tranquilidad frente a Rosario Central en aquel partido. Pizzi largó este testimonio. El mago Capria me demostró su confianza en todas las horas posteriores al golpe duro. Me hubiese gustado algo más corporal o institucional, pero sé cómo son los tiempos del fútbol. En relación a la dirigencia de Racing después de aquella victoria frente a Rosario Central, en la que Racing tuvo otra vez muchos cambios. Frente a Platense, en el próximo partido donde Racing va a lograr imponerse con los goles de Melgarejo y Maggi, la academia va a sostener muchos de aquellos futbolistas que jugaron frente a Central. Prácticamente no va a hacer cambios para dicho partido. Contra Sportivo Belgrano, en el partido siguiente, Racing va a poner un equipo alternativo con Tagliamonte, Fabricio Domínguez, Mauricio Martínez, Novillo, Mena, Chancalay, Moreno, Kevin Gutiérrez, que va a terminar siendo muy protagonista. Hoy ya no juegan Racing. Rojas, Copetti y Melgarejo. Kevin Gutiérrez en Defensa y Justicia, pero va a tener una racha de partidos. Esto para que ustedes vayan viendo la gran cantidad de jugadores utilizados que después Racing va a cambiar muy de golpe. Ante Argentinos Juniors, Kevin Gutiérrez otra vez titular. Racing va a ganar, es el cuarto partido consecutivo en el que Racing se imponía con el gol de Lolo Miranda para reubicarse en la tabla de posiciones. Gana y sube, decía el Diario Popular. Va a llegar el empate frente a River en el Monumental, donde jugaron un muy mal partido de fútbol. Racing se defendió mucho y ya jugó con 5 defensores en aquel partido, con Cáceres, con Fabricio Domínguez y con Piatti como titular. Se vio lo que planeamos, manifestó Pizzi para ese encuentro. El empate con River, más cambios, jugadores utilizados y llega la derrota frente a Godoy Cruz de Mendoza por 4-2. Donde Racing para ese partido pone a Maggi como titular. Alguien que ha perdido consideración, ¿no? de una manera muy importante dentro del equipo de Racing. Y otra vez, Pizzi otra vez con la soga al cuello. ¿Qué hubiese pasado si Pizzi perdía este partido frente a Independiente, que lo terminó ganando? Favorecido por el arbitraje, aunque fue superior, termina ganando con un penal que no fue, que Copetti cambia por gol, en donde las variantes para dicho partido tampoco fueron tantos, ¿no? Repitió bastante el equipo y sumó a Lovera desde el vamos para este partido. Aquí lo vemos en compañía de Copetti. Bueno, momento de pocos cambios, pero van a ser muchos a lo largo de toda la gestión. Muchísimos cambios. Jugadores que pasaron de ser titulares a no tener más oportunidades. Racing va a eliminar a San Martín de San Juan de la Copa Argentina con equipo alternativo y mezcla, ¿no? Un mix. Arias, Pillún, Nelly Domínguez, Martínez, Orban, Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Mena, Matías Rojas, Melgarejo y Copetti. Muchos jugadores que no forman parte hoy de la cotidianidad de Racing, que en abril eran jugadores considerados y que hoy, en muchos casos, no forman parte del día a día. Por ejemplo, Orban, por ejemplo, Fabricio Domínguez, que es más suplente que otra cosa, Kevin Gutiérrez, Matías Rojas, Melgarejo que se fue. Estamos hablando de cambios severos. Partido frente a Arsenal, derrota de Racing, frente a Arsenal de Sarandí, en donde Maggi es titular nuevamente. El resto son más o menos los mismos jugadores. Va a haber más cambios porque Racing va a enfrentar a Rentistas en su debut de Copa Libertadores y Cáceres va a jugar este partido, defensa con 5 defensores y va a salir Maggi. Y contra Colón, Racing va a volver a cambiar. Va a ganar 2-1 en momentos de cuestionamientos, donde Pizzi se jugaba el puesto de nuevo, y va a aparecer Julián López como titular,
Piatti va a volver a ser titular. Y Lovera también va a estar dentro de este equipo. Racing va a ganar. Va a hacer lo propio frente a Sporting Cristal 2-1 también, por Copa Libertadores. Sufriendo. Alcaraz va a jugar este partido frente a Sporting Cristal hasta que llega la derrota con Central Córdoba de Santiago. Y para dicho encuentro jugaron Melgarejo, Lovera y Maggi. Parecía que se iba Pizzi después de esta derrota en Santiago del Estero. Pero empata frente a San Pablo, una vida más cuando Mohamed parecía que iba a ser el entrenador. Pizzi manifiesta, hay una campaña descarada hacia nuestro trabajo. Racing mereció ganar dicho partido y termina empatándolo. Vuelve a la línea de 5 en el fondo y vuelve a Piatti como titular. Hasta que parece encontrar el equipo de una vez por todas en lo que fue la victoria frente a San Lorenzo, que le permite clasificar, con Chancalay como titular. En la fecha 13, más algunos partidos de Copa, más de Copa Argentina, con Arias, Cáceres, Sigali, Neri Domínguez, Mena, Miranda, Martínez, Piatti, Chancalay, Copetti y Zitanich, parece haber encontrado el equipo. Contra Sporting Cristal, muchos jugadores de recambio para ganar en Perú 2-0. Entra Galván, entra Novillo, entra Moreno, entra Lovera, entra Reniero, entra Godoy, que no fue más utilizado, y entra Julián López. Julián López, que va a desaparecer del mapa dentro de los jugadores considerados. Fue expulsado con Rentistas y no jugó más. Racing elimina a Vélez en cuartos de final de la Copa de la Liga con equipo titular. Pizzi dijo que no me hace falta la rectificación. Crónica dijo, sacó pecho y le tiró un palito a Blanco. En esto de observar permanentemente, ¿no?, las declaraciones para un lado y para el otro. Y Racing va a ganar en Brasil con recambio frente a San Pablo 1-0. Y va a ingresar, por ejemplo, Segovia. Ya después de la necesidad tiene que volver a cambiar. Más allá del triunfo en Brasil, cuando elimina a Boca, previamente le gana a Rentistas 3-0 la Academia. Y allí pudo utilizar por última vez su equipo ideal porque empezaba la Copa América y Arias y Mena tenían que viajar a la selección de Chile. Julián López va a perder el puesto y vendrán algunos cambios. Zitanich fue titular en el partido frente a Rentistas, había logrado también volver a ser titular, ¿no?, después de una desconsideración bastante importante. Racing va a eliminar a Boca con Gómez, con Pichud, con Orban y con Moreno. Martínez va a volver para la final contra Colón de Santa Fe, que Racing va a perder 3-0 con este equipo. Gómez, Pichud, Sigali, Domínguez, Orban, Martínez, Miranda, Piatti, Zitanich, Chancalay y Copetti. Ustedes observen la gran cantidad de cambios. Racing, cuando se retoma la actividad, empata en Brasil frente a San Pablo y vuelve a la línea de 5 defensores. Contra Vélez cuida un poco, después de empatar 1-1 con San Pablo, y ante el Fortín en Liniers, empata 0-0. Y Rojas, Lovera y Correa, refuerzo, único refuerzo, junto al retorno de Meli y de Lisandro López, termina haciendo cambios. Con el equipo titular, pierde frente a San Pablo 3-1 y se queda fuera de la Copa Libertadores. En este partido, con este equipo que es la base de titulares que ahora tienen a Lisandro López. Estos han sido todos los cambios que ha hecho Pizzi a lo largo de su gestión. Jugadores que pasaron de ser titulares a ser desconsiderados, otros que se fueron, y da la sensación que todavía está buscando un poco el equipo. Y da la sensación que todavía está buscando un poco el equipo.